Buenas tardes. Estaría bien en un congreso de informática tener un puntero, pero bueno, no pasa nada. En primer lugar, mi gratitud al Comité Científico por considerar que nuestro proyecto pues es digno de estar aquí. Ya se le vamos a dar al tiempo para presentarlo esta tarde. Yo les voy a hablar de un proyecto apasionante que tenemos, que lo estamos liderando a medias con la empresa Ibermática de Bilbao, que es medir objetivamente el dolor a través de la visión computacional en pacientes que no pueden hablar. Yo vengo de la Red Salud Mental de Álava, 100.000 consultas, un hospital, toda la red integrada, y ya a muchos nos conocemos de otros congresos. Otros años hemos traído aquí inteligencia artificial, hemos traído cosas de la historia electrónica, o sea, vida global, hemos traído aplicaciones móviles, y hoy traemos una cosa que estamos contentos, que es la visión computacional. ¿Y esto qué es? Esto es muy sencillo. Todos los que estamos aquí, desde los ancianos, a los adultos, a los niños e incluso a los fetos, cuando tenemos dolor y podemos hablarlo, lo decimos: me duele mucho, me duele menos. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen demencia, son discapacidades físicas, discapacidades mentales, neonatos, están intubados, están en cuidados posoperatorios? Claro, esta gente no puede hablar y no sabemos qué dolor tiene, porque hacemos interpretaciones subjetivas del dolor que tienen a través de escalas internacionales tipo Painat o Aminoz. Pero es nuestra percepción que le duele, no sabemos lo que le duele. Este señor, a la izquierda se ve que está más en posición basal y aquí le están haciendo un procedimiento invasivo y le está doliendo. Entonces nosotros hemos tenido una idea que creemos que es muy innovadora y muy disruptiva, que es, oye, vamos a utilizar en análisis automático de la expresión facial y a través de un ordenador y de una cámara web vamos a grabar la cara de forma objetiva, porque hasta ahora la visión computacional pues reconoce las caras, todos sabemos, pero nadie ha sido capaz de medirlo de forma objetiva, ¿de acuerdo? Nadie, todavía a nivel internacional. Nosotros hemos utilizado, como digo, a medias con Ibermática, una spin-off del Instituto de Massachusetts. ¿Y qué es lo que hacemos? Es muy sencillo, mirad. La expresión facial es nuestro carné de identidad. Todos tenemos una cara, cada uno somos distintos. Y la verdad se refleja en la cara, ¿veis? El de arriba, asco, sorpresa, tristeza, miedo, enfado, felicidad, desprecio. Si nos vamos a los políticos, alegría, miedo, ira, desprecio, sorpresa, tristeza, asco. Hay un lenguaje universal en la cara. Y también para el dolor hay unas unidades faciales internacionalmente aceptadas. Si os fijáis, si yo ahora hago un gesto de dolor, es 4 grandes cosas. Frunzo el ceño, levanto un poquito el orbicular, muevo la nariz y los labios. Y esto es a nivel internacional. Y esto está explicado como veis ahí. No se trata de que ahora os fijéis si el A12 es la elevación de la comisura labial. Pero yo voy a explicar con un ejemplo cómo lo hacemos. Estos son los FACS, que son 46 puntos de acción internacional, aceptado internacional, de lo que significa cada expresión facial. Y bueno, nosotros en el proyecto lo que queremos es mejorar la seguridad clínica, queremos evitar el dolor, crear una herramienta TIC que hemos llamado PainMed, medición del dolor, queremos integrarlo, porque queremos luego, como os diré, mezclarlo con la presión arterial, la frecuencia, la temperatura, para medir la objetividad del dato, y luego nos encantaría, obviamente, de esto, crear un producto, venderlo, y que pueda ser extrapolable a hogares, a residencias, a casas particulares, porque, repito, nadie lo ha hecho todavía a nivel internacional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirad, estas son las unidades de acción facial. Por ejemplo, ¿cómo funciona a nivel anatómico médico el ceño fruncido? El corrugator se mueve, el supercili deprime, el procerus sube y esto es lo que hace. Esto es el descenso de las cejas. ¿Cómo elevamos la mejilla a nivel internacional? Pues con el orbicularis oculi, la parte orbitaria, es como elevamos las mejillas con el orbicular. ¿Cómo elevamos el párpado inferior? A través del orbicularis oculi. La nariz, ¿cómo la arrugamos? El levator labis superioris. Hacemos así, esto está así aceptado a nivel internacional. ¿Cómo elevamos el labio superior? El levator labis superioris. Y los ojos los cerramos a través del levator superioris. Esto es la metodología científica médica de cómo funciona nuestra cara.
¿De acuerdo? Entonces el dolor a la izquierda es una expresión neutra y a la derecha tenemos la expresión del dolor. ¿Veis? Este es el AU4, el 6-7 y el 9-10. ¿Qué tecnología hemos utilizado? Que probablemente a vosotros hasta ahora llevo 5-0-1, voy bien de tiempo, estoy calculando para que no me llame la atención. Tenemos 10, ¿verdad? Perfecto. Ahora viene la parte informática. Nosotros somos médicos y nosotros entendemos algo de medicina, pero no tenemos ni idea de informática. Por eso en la vida siempre hay que reunirse con los mejores y que a nosotros nos va bien los proyectos con Ibermática, y lo que hacemos es meterle a las caras características geométricas, autocaras o PCA, correspondencia de plantillas, redes neuronales RBF, y hacemos análisis de neocognitrones de retina, porque el neocognitrón de retina no le puedes engañar, porque hay mucha gente simuladora, hay gente que te hace falsos positivos, como la risa sardónica, la risa despreciativa, ¿entendéis? En cambio, el cerebro no le puedes engañar a través de neocognitrones de retina. Todo esto, nuestros informáticos lo que hacen es modelarlo en caras 3D, hacen imágenes frontales y a través de un verificador que ellos han decidido, que no tengo ni idea cuál es, SMV25D, 2.5D, lo que hacen es transformarlo, le aplican unas ontologías neurolingüísticas. ¿Y qué estamos obteniendo? Mirad, la esencia del proyecto es este. Captamos, este es el motor de captar la imagen e integrar lo que nos da. Como veis ahí, algoritmo de reconocimiento facial, autocaras, agrupación de grafos, representaciones faciales de kernel, redes neuronales, neocognitrones de retina, matrices transformacionales, verificación, y es lo que hacen, y nos da una medición. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues los resultados que hasta ahora hemos obtenido estamos probando con 66 pacientes reales a los cuales nos pinchan para que podamos dar una puntuación y luego el ordenador que dé otra puntuación, lo que es el software de Ibermática. Nosotros se ha generado para entrenamiento casi 10.000 vectores y hemos creado 4.742 vectores de pares de punto o coordenadas. En el análisis previo que han hecho ellos, creen que el entrenamiento y toda la metodología vale, y los traemos en primicia. El resultado que nos han dado la semana pasada los compañeros de Ibermática es que ahora mismo el grado de concordancia entre lo que decimos los pacientes que nos hemos sometido al pinchazo y lo que nos da la máquina es un 81%. Claro, ahora esto es como Google, hay que hacer autoaprendizaje supervisado por clínicos. Os voy a traer caras reales, todos están autorizados. Edurne ella daba un 3, la máquina le dio un 6, aquí solo tenemos un 50%. Josemi, un 7 y un 6, un 85. María, un 85. Este soy yo, y no es porque yo acertara, no, es que a mí me picaron y dije, yo creo que es un 6. ¿Cómo me lo midieron? Este yo me estaba doliendo, me pusieron 74 puntos de vector y decidieron que a través de múltiples regresiones lineales, en paralelo basado en 74 puntos, pues que yo me daba un 6. Y así es como funciona. Entonces, esta es una paciente ya real de la unidad del dolor, donde ella da un 8, la máquina da un 6. Esta es otra paciente que ella da un 5, la máquina da un 4. ¿Y qué es lo que queremos conseguir? ¿A dónde queremos llegar nosotros? Nosotros queremos que, igual que este paciente, como tantos están ahora en la UBI y otros que no están en la UBI monitorizados, y tenemos ya el electro, la presión arterial, respiración, saturación de oxígenos y una configuración, a lo que aspiramos es a que el quinto signo vital, que es el dolor, en lugar de utilizar la EVA, que es la escala visual analógica que tú dices del 0 al 10, lo que queremos es que PAIMED nos vaya dando la oscilación de las ondas del dolor, y lo ideal que queremos aspirar es a esto, a que integrar, que aquí nos vaya saliendo la puntuación automática que tiene el dolor. Este es el sueño que tenemos. Tenemos el 81%. Y ya hay una monitorización continua del dolor a nivel internacional donde nos va diciendo en función de los estímulos. En fin, nosotros estamos utilizando una base de datos de casi 50.000 caras a nivel internacional, canadiense, o sea, a nivel serio. Esto es una cosa muy seria y que está funcionando, bueno, tenemos mucha ilusión. Y sin más, para no irme del tiempo, las conclusiones es que estamos creando una herramienta que le dé inferencia a un valor de intensidad que sufre el paciente, fijándonos en la expresión facial. Luego queremos mezclarlo esto con la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura, y además, como también estamos en un proyecto FIS de calcular la temperatura a través de termografía no invasiva con cámaras de infrarrojos en distancia, la aplicaremos y la pondremos,
Y en definitiva creemos que cuidar sin dolor ni sufrimiento no solo es deseable, sino que es posible, y que bueno, que lo que querríamos sería tener el dolor objetivo, para no decir nosotros lo que le duele a alguien que no puede hablar, ¿de acuerdo? Y sin más acabo diciendo que disponer de la mejor tecnología contra el dolor beneficia seriamente la salud física y la salud mental, y mi gratitud por el detalle de estas horas con lo que hay que hacer en Madrid es estar aquí aguantando, que ya tenéis mérito. Y sin más. Solamente una pregunta, porque como ya te comentaba antes, me interesa bastante lo que estabas contando. La cámara, ¿cómo de invasivo es tener la cámara para los pacientes que puedan estar? O sea, porque se requiere ¿cómo de quietud se requiere para la medición de...? No, la cámara está a unos 3 metros, es una cámara en la que estamos haciendo la prueba, es una cámara muy buena de captación de imágenes, entonces date cuenta que esta gente, si alguien está en la UBI, es decir, las pruebas, por supuesto, he evitado aquí decir que todo esto va con el comité de ético, el consentimiento informado, que está autorizado, tal, pero bueno, esto, es decir, un paciente que tiene demencia, en realidad lo que nosotros queremos es quitarle el dolor, no es nada invasivo, es como la típica cámara de estas que se pone ahí arriba, muy potente, para que vaya directamente al monitor del ordenador. Y luego la segunda fase, pero esto no lo he contado porque lo dejaremos para dentro de 2 años, es poderlo hacer a través de una cámara de la foto, a través de una aplicación móvil, pero no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo, vamos por partes. Vale. ¿Alguna pregunta en la sala? Podemos hacer una pregunta, porque ha cumplido muy bien el tiempo. 2 manos, vaya. Si son cortitas, podemos hacer 2 y ya está. Cortita. ¿Es necesario que esté iluminada? O sea, es una cámara RGB. Tiene que tener luz. ¿Tiene que haber luz o puede estar en oscuridad? Ahora de momento lo estamos haciendo luz, pero la termografía no invasiva se puede hacer en la oscuridad. Porque se está haciendo la termografía no invasiva, se está haciendo para estudios del sueño de polisomnografía en niños para que no vayan al hospital. Son más caras, pero... ¿Y la otra? Había una detrás justo. La mano de detrás justo, eran como 2 filas. Eso. Bueno, llegué un poquito tarde, a lo mejor lo comentaron, pero nos había surgido la duda de pacientes con parálisis faciales, con asimetrías faciales, ¿cómo lo detecta? O si saben algo, si tienen alguna cosa al respecto. Como te digo, esto es un proyecto que está a 3 años, estamos ahora empezando, no hemos cogido en los 66 pacientes, ninguno tiene parálisis facial, pero lógicamente al final la parálisis facial, pues mezclaremos, eso ya nos lo ha dicho el matemático, lo que hará será mezclar en base a las FACS, eso ya nos lo dirán, pero todavía no estamos en parálisis facial, estamos en otra gente, lo que te he comentado, demencias, neonatos, grandes quemados e intubados, pero encontraremos la fórmula. Muchas gracias, Teresa, por la presentación. Lo que más me gusta de venir a Infosalud al final es que uno visualiza una cantidad de proyectos impresionante, proyectos tecnológicos que nos acercan a un futuro próximo. Por eso quiero agradecer a las 6 que nos haya permitido venir con este proyecto nuestro, que no es tanto tecnológico sino organizativo, para presentar cómo avanzamos en lo que es la transformación digital de nuestra organización. Nuestra organización es una OSI de Osakidetza, especializada en salud mental y que está compuesta por 58 dispositivos asistenciales, entre ellos 3 hospitales monográficos en salud mental, consultas externas, hospitales de día, tratamiento asertivo comunitario, etc., en la cual desarrollamos actividad 936 profesionales. Estos 936 profesionales pasan consulta, atienden a pacientes, hacen otro tipo de labores y recae sobre ellos todo el peso de la tecnología. Y nosotros pusimos en duda en su momento de que llegaríamos a alcanzar a todos estos profesionales. Tenemos historia clínica electrónica, tenemos otro tipo de dispositivos móviles, pero sabemos que no llegamos a todos. Estos profesionales atienden, para que nos hagamos una idea del volumen de actividad que tenemos, a unos 50.000 pacientes anuales. Estos son datos del año 2017 y tenemos unas 130.000 estancias hospitalarias. Como sabíamos que no estábamos llegando a todo, porque lo vivimos cuando pusimos la historia clínica electrónica, cuando implantamos la historia clínica y el rechazo que teníamos ahí, en el año 2016 iniciamos un proyecto que lo que buscaba era cambiar la percepción que tenían los profesionales sobre lo que eran las tecnologías de la información.
Para ello pusimos en marcha lo que era el proyecto ThinkTIC. El proyecto ThinkTIC lo expliqué en este mismo foro en el año 2016. Era un proyecto que lo hicimos en un equipo multidisciplinar a través de metodologías creativas, y lo que nos ofreció fue una hoja de ruta que nos indicaba por qué escenarios teníamos que pasar para que nuestros profesionales pudiésemos decir que tenían una cultura digital. No vamos a decir que eran nativos digitales, concepto con el que tampoco comulgo demasiado, pero que sí veían la tecnología como algo natural. Estos 3 escenarios se recorrían a través de una serie de hitos, y cada hito tenía sus correspondientes iniciativas. Nosotros partimos de la idea que la transformación digital no es implantar la digitalización de procesos, ni tampoco tiene mucho que ver con el solucionismo tecnológico, es decir, a que cada problema que tengamos implantar una solución. Más bien quiere decir que los profesionales asumen como normal que la tecnología está ahí, que es parte de su trabajo, y de esa manera poder innovar en su actividad y como consecuencia mejorar la calidad asistencial que ofrecemos a la ciudadanía, de eso se trata. Como he comentado, empezamos en el 2016, teníamos la hoja de ruta, y el año pasado empezamos ya con las diferentes iniciativas. La primera que pusimos era un plan de formación que le denominamos PACTEC, que era un plan de formación que no tenía ningún reconocimiento académico y que estaba compuesto por píldoras formativas de 30 minutos solo sobre temas muy concretos, tanto de paquetes ofimáticos como de aplicaciones corporativas o como otro tipo de temas relacionados con la informática, como ciberseguridad, ética, etc. Estos cursos o minicursos se podían pedir a demanda y se ajustaban al horario del profesional. Hasta ahora la formación continua habitualmente era un curso de informática que tenían que dejar su consulta, ir al centro, perder toda una mañana o varias mañanas en aprender unas herramientas que le enseñaban un montón de información, con lo cual solo se quedaban con 4 conceptos. Con este plan nosotros lo que hacemos es ir al grano, es decir, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Para eso nos ponemos de acuerdo con ellos y se lo damos. Se lo damos tanto de manera presencial, nos desplazamos al puesto del profesional, o a través de videoconferencia. Cuando ya tienen un cierto nivel, utilizamos la videoconferencia. Esta iniciativa la lanzamos en el segundo semestre del 2017 y ya a fecha de hoy 87 profesionales nos han hecho 343 solicitudes de píldoras formativas. Son 87 profesionales que son conscientes de sus limitaciones y lo que quieren es ampliar su conocimiento. No es disruptiva con su actividad diaria y nosotros tampoco es disruptiva con nuestra actividad diaria como informáticos. Nos organizamos y les damos esa formación. La segunda iniciativa que pusimos en marcha fue el equipo ThinkTIC. Es un equipo multidisciplinar que tiene como objetivo asesorar a la dirección. Es como una especie de observatorio tecnológico. Multidisciplinar, ¿por qué? Porque los que realmente saben qué necesitan son los profesionales asistenciales en este caso. Pero también necesitan el apoyo de gente que organice, y también de los tecnólogos, que en este aspecto estábamos los informáticos. Y el resultado final anual era un informe sobre diferentes áreas. En el año 2017, a partir de un taller de inicio del proyecto del equipo, se determinaron 3 áreas fundamentales. 3 minutos. Solo la que teníamos que hablar era comunicación interna, formación basada en audiovisuales y necesidades y expectativas de los usuarios. Por otro lado, desarrollamos un plan de comunicación para que el resto de la organización supiese de lo que estamos haciendo a través del boletín electrónico que disponemos, a través del uso de la intranet con noticias, documentos que poníamos en común de todos los profesionales, o jornadas y asistencia a congresos. Por último, realizamos una evaluación también multidisciplinar, y los primeros resultados que obtuvimos del proyecto era que teníamos que seguir en esa línea, y nos ya colocaron las prioridades de aquí a 4 años en los cuales teníamos que ir trabajando, que era el conocimiento de TIC en los profesionales, comunicación, expertos embajadores, contenido web para pacientes, etc. Ya termino. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Bueno, por un lado hemos conseguido incorporar a los profesionales en el liderazgo de la implantación de la tecnología, en el liderazgo de esa transformación digital de la organización.
Por otro lado, no hemos descuidado lo que es la formación, es decir, no podemos hablar de tecnología a los profesionales sin ofrecerles un aspecto importante, es el conocimiento que se necesita para estar al nivel que exige la sociedad en estos momentos. Por último, un aspecto de comunicación, es decir, divulgar lo que se hace. No podemos dedicarnos a dar formación a X personas y que el resto no se enteren, tenemos que ofrecérselo en conjunto. Y lo que es muy importante, hacer una revisión del proyecto. El proyecto es un proyecto a medio y largo plazo que requiere una revisión periódica. Por último, esta diapositiva es muy parecida a la que presenté hace 2 años. La diferencia está en que se han incorporado más personas, más profesionales asistenciales y no asistenciales, que han visto que este es el camino para conseguir adquirir las habilidades necesarias para que nosotros como organización demos un servicio digital a la población, al ciudadano que está ahí fuera y que nos lo está demandando día a día. Y nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo también seré bastante breve porque la verdad es que es bastante tarde. Y bueno, os comentaba que venía a presentar este proyecto Observatorio de Servicios de Innovación para la Imagen Médica Digital. Una pequeña introducción. Fundació TIC Salud Social es una organización que está bajo el paraguas del Departamento de Salud de la Generalitat y al final nuestra tarea es hacer de promoción del uso de las tecnologías tanto en el sector social como sanitario, y dentro de estas funciones pues se ha decidido crear un apartado específico enfocado a servicios de innovación en imagen médica. La idea es que este observatorio se acabe integrando y sirva tanto a los profesionales como a pacientes y todos aquellos actores que forman parte del sector social y sanitario, que todo esto se integre con todas las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel de Cataluña de sistemas sanitarios. Conocéis, tenemos un portal del ciudadano mediante el cual pueden accederse a toda una serie de documentos que se recogen de forma de un repositorio común, la historia clínica electrónica, que recoge ahora pues, unos 240 millones de documentos, es decir, prácticamente el 100% de los centros están conectados a este repositorio. Y la idea es que todas aquellas iniciativas que se realizan en este ámbito, de alguna manera se integren, y todos aquellos proyectos que se van identificando en los diferentes centros, en un futuro próximo pues lleguen a integrarse como parte de los servicios que se dan a la población, y por lo tanto esto permita escalar todas las innovaciones que se van identificando. Para ello, pues como he comentado, en el tema de la imagen médica es una prestación transversal que al final afecta a toda una serie de ámbitos en la prestación social y sanitaria. Estamos hablando de temas de prevención y atención sanitaria hasta temas de investigación, innovación y docencia. Es decir, creemos que el tema de la imagen, como tantos otros que se tratan también en la Fundación, es clave en la calidad del servicio asistencial que se está ofreciendo a la población. Para ello hemos planteado pues, este observatorio que se divide pues, en 3 grandes bloques. Hay una parte propiamente de observatorio, también otra de actores clave del sector y una de análisis y propuestas, que ahora explicaré más en detalle. Primero, pues como observatorio, la idea es identificar aquellos productos, identificar aquella innovación que se está llevando a cabo en el sector para poder identificar lecciones aprendidas, casos de éxito, etc. Como temáticas concretas, aquí hay algunos ejemplos que son evidentemente aplicables a otros muchos. Tema de inteligencia artificial, que se ha oído hablar mucho, diagnóstico predictivo, entornos no radiológicos, en este caso anatomía patológica digital. Uno de los retos es la cantidad de datos que pueden llegar a generarse en este ámbito. Entonces aquí surgen una serie de retos a la hora de cómo gestionamos esta información, cómo la compartimos, etc. Y finalmente una parte más enfocada a formación continua de los profesionales. La idea y el lema un poco de Inforsalud es el proyecto colaborativo, cómo podemos fomentar que toda esa innovación, todo ese conocimiento que se genera llegue tanto a los profesionales como finalmente a los ciudadanos, incorporando estos servicios de forma transversal en todo el sistema. En cuanto a actores clave, estamos empezando la primera fase con los proveedores de salud, que son los que tenemos más cerca, y la idea es también ampliarlo a industria y a investigación. Es decir, queremos identificar dentro del sector quién está trabajando con imagen, qué están haciendo, qué nuevos servicios están dando y qué podemos aprender de estas ideas, de estos proyectos para llegar a implementarlo. Y esto lía con la fase final de este observatorio, el último bloque de tareas, que es el análisis y propuesta. Es decir, la idea es, por un lado, identificar estos servicios y productos innovadores, contactar con todos los actores clave que de alguna manera intervienen en estos nuevos procesos, analizar esta innovación y al final proponer servicios. Es decir,
Nosotros, como somos una especie de consultoría para el Departamento de Salud y el Departamento de Bienestar Social, es que han cambiado el nombre y ahora me sale siempre en catalán, Bienestar, Asuntos Sociales y Familia. ¿He dicho bien? Sí. Vale. Pues la idea es todo esto que aprendemos, todo este conocimiento que captamos, transferirlo y que esto al final se acabe desplegando en todo el sector. Todo esto pues se hace a través de consultas al sector, captación de conocimiento, diferentes visitas que estamos haciendo, como he dicho, con los proveedores, organización de jornadas. Este miércoles también estrenamos un nuevo formato de jornada en el cual será un debate abierto con actores del sector. La idea es extender también a un tipo de congreso de debate en el cual los actores puedan venir a hablar de sus experiencias, se conozcan entre ellos y así pues generar este entramado y colaboración entre sector, industria y población. Y también pues todo este contenido que generaremos lo pondremos a disposición a través de la nueva web en la cual estamos trabajando, que irá alimentando este observatorio y que al final pues también nos permite a través de redes sociales de difusión pues un poco hacer todo este conglomerado de ideas y que al final pues lleguen a la población. Y finalmente, para concluir, pues como he comentado, hay estos 3 grandes bloques. Identificamos la innovación en el sector, esto ya lo estamos haciendo en otros ámbitos, en este caso nos focalizamos en imagen médica, proponemos nuevos servicios, hablamos con el Departamento de Salud, esta es la innovación que hemos detectado, estos son los actores, estas son las lecciones aprendidas, problemas que se han encontrado y formas de abordarlos, y estos son los nuevos servicios que proponemos. Y todo esto pues bajo un marco de un espacio que permita intercambiar opiniones, que permita pues conocer experiencias. A veces vemos ideas, y lo comentaban también en otra sesión, igual no hace falta innovar, puedes empezar viendo qué hace tu vecino de al lado, ver si eso aplica a tu caso y acabarlo extendiendo al resto de la población. Y con esto acabo. Muchas gracias. Solo un apunte, que espero poder venir el año que viene a presentaros los resultados del trabajo de todo este año. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Jesús. Yo creo que en principio eso es un proyecto iniciado y que posiblemente cuando presente resultados o experiencias podría ser más interesante poder discutir cómo os ha ido y cómo le debería ir a los demás. Muchas gracias, Jesús. Bueno, lo que os vengo a presentar aquí fue, hace 3 años me parece que fue cuando nos concedieron el proyecto del iDictus, plataforma de soporte a la decisión en fase aguda del ictus. Lo presentamos como un proyecto, era el primer DTS, la primera convocatoria de desarrollo tecnológico que salía del Instituto de Salud Carlos III. Lo habíamos ganado con el proyecto que habíamos presentado para la financiación para poder desarrollar este proyecto. Y bueno, lo que os traigo aquí hoy es el resultado del proyecto, ¿no? Vale. Bueno, el ictus, aunque probablemente sepáis lo que es, no está nunca además recordarlo. El ictus es un agente letal que se lleva todos los años a 17,5 millones de personas en el mundo. Es un trastorno brusco del flujo sanguíneo cerebral que altera de forma transitoria o permanente la función de una determinada región cerebral. Es una enfermedad tiempo dependiente. Algunos datos importantes de la enfermedad, por ejemplo, es que es la segunda causa de muerte, la primera en mujeres, es la primera causa de discapacidad en países desarrollados y aproximadamente el 3-4% del gasto sanitario se destina a esta enfermedad. Hay 2 tipos de ictus. Básicamente una es el isquémico, que es cuando, digamos, un vaso sanguíneo se tapona y impide el flujo sanguíneo normal. El otro sería el ictus hemorrágico, que es cuando existe una rotura de un vaso sanguíneo y impide también el flujo normal sanguíneo. Como he comentado antes, es una enfermedad tiempo dependiente, muy grave, de fatales consecuencias, y bueno, y eso llevó a acuñarse la frase del tiempo es cerebro. Y ahí es donde nosotros, con nuestra herramienta, intentamos de ayudar al tratamiento y mejorar esto, ¿no? Que es con una plataforma de telemedicina, plataforma iDictus, ¿no? Vale. Antecedentes. Bueno, nosotros llevamos más de 10 años trabajando en sistemas teleictus, que, como comento aquí, es un sistema de telemedicina en el cual un especialista neurólogo, que siempre es necesario, puede, a través de un sistema TIC, asistir a un paciente, digamos, virtualmente, conjuntamente con otros profesionales clínicos para determinar el diagnóstico, ¿no?
es importante conocer si es un ictus, como he comentado anteriormente, isquémico o hemorrágico, porque el tratamiento es totalmente distinto. No se puede aplicar tratamiento que no sea el idóneo porque las consecuencias pueden ser peores. Lo que pretende el sistema Teleictus al final es, tenemos el paciente en un sitio donde está probablemente o unos servicios de emergencia prehospitalaria o un hospital que probablemente no tenga servicio de neurología 24/7, y la idea es que el neurólogo que tenemos en ese hospital pueda comunicarse con un sistema de telemedicina. Como he comentado, llevo más de 10 años trabajando en esto, con los primeros proyectos que empezamos a trabajar en proyectos de investigación de la convocatoria del 2006, donde trabajamos con solamente 2 hospitales, bueno, concretamente eran 3 hospitales emisores y un hospital receptor, pero solamente hospitales. Posteriormente ganamos un proyecto que es de la convocatoria del 2011 con las emergencias sanitarias, con el 061, que también nos llevan a desarrollar la herramienta de telemedicina. Básicamente esto es, por el camino sí es verdad que hemos tenido cambios en la propia práctica clínica, porque distintos avances que han ido surgiendo para atajar el ictus pues nos obligan a cambiar un poco la herramienta, ¿no? Bueno, entonces os cuento ahora el proyecto. El proyecto, a pesar de ser el mismo sistema de telemedicina en la que pretendemos tener el neurólogo de forma virtual en la ubicación del paciente, en esta plataforma lo que hemos buscado es adaptarnos a esos cambios de la práctica clínica y también meter algunos avances como soportar la decisión clínica y algunas cosas más que os iré contando. Aquí tenéis un poco los servicios que pretende dar esta herramienta, que serían intercambio de información clínica de valor, TAC, resonancia magnética, la hoja de interconsulta y otros sistemas. Después el sistema de telepresencia, sistema de soporte a la decisión clínica, que esto sí es una novedad. Mi compañero lo comentará en la siguiente presentación, el sistema de soporte a la decisión clínica, que está basado en ontología. Luego interfaces de comunicación basadas en los estándares actuales, y la parte de gestión de procesos de pacientes, incluyendo un cuadro de mando. Bueno, los participantes en el proyecto hemos sido el 061, el Hospital de San Juan de Dios de las Jarafes y el Hospital Virgen de Rocío al que pertenezco. Y después, en la propia convocatoria, la propia naturaleza de la convocatoria, lo que nos financiaba era subcontratación, y en este caso han participado, después de una licitación, por supuesto, las empresas Everis y Digitalica Health. Bueno, esta es la solución. Tenemos un módulo emisor o un modo emisor, que es el que tiene a lo mejor probablemente las imágenes radiológicas, los sistemas de laboratorio, sus propios sistemas de información hospitalaria, que se comunica con el otro sistema, intercambian esa información, y después aparte tiene también el sistema de videoconferencia, ¿no? Por medio están los bus de información, como utilizando los estándares, en este caso los files de HL7, y luego soporta la decisión también, que basado en ontología. Este es el software que hemos utilizado. En la herramienta hemos intentado utilizar, en la medida de lo posible, software libre. La herramienta está construida de una forma modular, de tal manera que podemos integrar otras herramientas si fuera necesario. Por ejemplo, cambiar el sistema de videoconferencia. En este caso hemos utilizado PayMeeting, pero podría haber sido otro. Y este un poco sería la plataforma, el producto, ¿no? Tenemos la parte de acceso, la parte de búsqueda de pacientes. Tenemos aquí otra parte de la herramienta, donde podemos ver la parte de la historia clínica del paciente. Aquí tenemos esas 3 pestañas que tiene en la parte, digamos, central, un poco superior horizontal. Tendríamos la parte de los datos de admisión, los datos de exploración y la hoja de interconsulta. Aquí es donde se completa la información de valor de una forma estructurada. Hemos intentado que en la medida de lo posible sea información estructurada. Después, bueno, la herramienta, los formularios estos contienen los botones para acceder al sistema de soporte de decisión clínica, las reglas que hemos implementado. Te quedan 3 minutos. Vale. Acceso a las imágenes radiológicas, a los estudios de laboratorio, a las videoconferencias, también al cuadro de mando,
También incluye la parte de mensajería por Telegram para los clínicos y bueno, otras funcionalidades más, la parte de gestión de procesos, gestión de pacientes. Esto, por ejemplo, es una novedad también con respecto a la anterior plataforma, que es una línea temporal donde incluye los eventos y donde le indica al médico los tiempos que tiene, los tiempos estandarizados que tiene para atender o para hacer determinadas tareas, en el caso de que sea necesaria, por ejemplo, aplicar el tratamiento fibrinolítico o enviar hacia una trombectomía. Luego aquí tendríamos la parte de soporte a la decisión clínica. Hemos metido, no es obligatorio que el médico lo utilice, pero sí es bueno que lo tenga, o sea, no bloquea el continuar con el proceso, pero sí es verdad que puede ayudar al médico tanto a actualizarse sus propios conocimientos como a darle soporte a la decisión que tenga que dar, a darle respaldo. Este sería el cuadro de mando, con tanto de los pacientes que vaya teniendo como de cuáles son los tiempos que está utilizando. Y bueno, básicamente esta sería la herramienta. Hemos construido la herramienta en estos 2 años más la ampliación que hemos tenido, que ha sido un año más. La hemos validado técnicamente. Es una herramienta que está adaptada, o sea, que puede ser adaptada para otro tipo de patología tiempo dependiente, con características similares. Incorpora el sistema de soporte a la decisión clínica en base a ontología, y que es bastante interesante. Ya comento que mi compañero Jesús hará una presentación sobre ese módulo de soporte a la decisión clínica. Y bueno, el estado actual de la herramienta, terminamos el proyecto a finales del 2017. Ahora mismo estamos con una estrategia de extensión y para sustituir el sistema actual que hay de telemedicina en algunos hospitales y ampliarlo. Luego también estamos en la fase de protección de los resultados y de licenciar alguna empresa. Y bueno, y básicamente eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Germán, por la presentación. No sé si hay alguna pregunta así cortita en la sala. A mí sí que me parece que algunas veces cuando ves diferentes soluciones, entre ellas, o sea, hay otras ideas, ¿no?, para trabajar en el código ictus. ¿Qué capacidad tiene luego esto de integrarse bien en la historia clínica por lo menos de vuestra comunidad autónoma, de tal manera que todos los datos que recoge la plataforma se vuelquen bien en la historia clínica vuestra? Nosotros tenemos la experiencia de los anteriores sistemas de Teleictus que han sido trasladados a la práctica clínica, donde sí se recoge esa información, y no solamente recogemos información de las historias de los sistemas de información hospitalarios, sino que también damos esa información hacia los sistemas de información del hospital. Okay. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí para poder compartir con vosotros este trabajo que hemos realizado. Sería un módulo dentro de ese proyecto que ha comentado mi compañero Germán, que está enfocado a un sistema de apoyo a la decisión clínica para la atención de pacientes con ictus basado en ontología. Yo soy Jesús Moreno Conde, como ha dicho la moderadora, pertenezco también al Grupo de Innovación Tecnológica del Hospital. Y bueno, como breve introducción, para entrar en el tema, porque no sabíamos si íbamos a estar en la misma sala, decir simplemente eso, que el cerebro pues supone el 2% del peso corporal, sin embargo necesita un 20% de la circulación sanguínea para cubrir las necesidades. Además, carece de reservas energéticas y necesita una elevada y constante aporte de oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, es muy sensible a la disminución de este flujo sanguíneo. Es por eso que aparecen patologías como el ictus, que aparecen cuando existe esa disminución del aporte sanguíneo y puede afectar realizando un infarto celular y un déficit funcional permanente en los pacientes que lo sufren. En este proyecto nos centramos en la fase aguda del ictus, que realmente tiene una mortalidad por encima de un 30% y solo un 20% de los pacientes que la padecen recupera la independencia funcional después de los 6 primeros meses de padecerla. De cara a la atención en esta fase aguda del ictus, como comentaba mi compañero, es una enfermedad muy tiempo dependiente y por lo tanto, para evitar las graves consecuencias que puede tener esta patología, es muy importante actuar de forma rápida y además requiere ser evaluada por un especialista médico capacitado.
Nosotros los antecedentes que teníamos, como mi compañero comentaba, era el sistema Teleictus, que lleva unos 10 años en vigor y ha prestado atención en torno a unos 100 pacientes, demostrando que este tipo de intervención es una intervención coste efectiva. Además, se ha trasladado con éxito a la práctica clínica en el área prehospitalaria del Virgen de Rocío, con 3 hospitales emisores y un hospital de referencia que era el Hospital Virgen de Rocío. Además, se ha demostrado una reducción significativa de los tiempos de intervención de este tipo de pacientes y, por tanto, la disminución de las secuelas asociadas a esta patología. En base a esta experiencia, lo que también hemos podido obtener es un grupo de trabajo multidisciplinar muy enfocado a esta patología y una serie de proyectos que se han ido enlazando. Y es por eso que en este proyecto hemos querido centrarnos en crear un sistema de soporte a la decisión que fuera bastante versátil, que nos permitiera aumentar la seguridad de las decisiones clínicas que se toman para estos pacientes. Dentro del proyecto iDictus que presentaba mi compañero, esta presentación va enfocada al sistema de soporte a la decisión para mejorar el tratamiento de estos pacientes. Lo que buscamos es un sistema que proporcione medicina personalizada mediante el despliegue de una infraestructura orientada a servicios que haga uso de estándares de interoperabilidad como el estándar HL7 FHIR. Además, debe ser un sistema escalable y que integre una serie de herramientas de software libre y haga uso de ontologías como base de conocimiento para la creación de las reglas de soporte a la decisión que utiliza el sistema. La metodología que hemos seguido pues, es guardar el conocimiento clínico de nuestros profesionales en unas ontologías y además permitiendo así definir el conjunto de reglas, conceptos y relaciones que hace uso nuestro sistema. A partir de aquí se hace una serie de recomendaciones siempre basadas en las guías clínicas para este tipo de pacientes y el consenso de nuestros profesionales. El sistema de apoyo, por tanto, es un sistema que está basado en una serie de reglas inteligentes que además te permite ejecutar estas reglas siempre utilizando el mínimo conjunto de datos necesarios para poderse ejecutar y además integra no solo el sistema de soporte de la decisión con ontología, sino además con conceptos definidos en FHIR para que se puedan implementar con otro tipo de sistemas y no solo en el marco de la plataforma iDictus. Esta sería la arquitectura de componentes que tenemos en el sistema. En primer lugar tendríamos lo que sería el gestor de conocimiento que hemos utilizado el sistema Protege para crear los conceptos, relaciones y reglas que harán uso nuestro sistema de soporte a la decisión. Por otro lado tenemos la plataforma iDictus, la interfaz de usuario que comentaba mi compañero Germán, que lo que ofrece a los profesionales sanitarios la capacidad de poder registrar información del paciente y poder invocar al sistema de soporte a la decisión. Para eso creará mensajes que estarán estandarizados según la estructura de HL7 FHIR y mezclará la información que ha recogido con información proveniente de los sistemas corporativos del hospital. A partir de ahí generará la llamada al sistema de soporte a la decisión en el que hemos implementado un intérprete de FHIR para que identifique los conceptos y los valores de la regla que se desea ejecutar, se implique esos conceptos dentro de las reglas que se tienen asignadas y se ejecute el motor de reglas para elaborar la recomendación. Toda esa información se genera la recomendación y se manda de vuelta al profesional sanitario. Como he comentado, el sistema de gestión de conocimiento se basa en ontología y el uso de un software de código abierto que se llama Protege, que nos permite crear modelos de dominio y aplicaciones basadas en ontología. Nos permite seleccionar los conceptos objetivos de las reglas, establecer conceptos, reglas, relaciones, etcétera, y además una serie de algoritmia para hacer validación de los datos. De cara al sistema de soporte a la decisión en sí, también se ha desarrollado mediante un software libre y lo que ofrece es una interfaz de servicio para la ejecución de estas reglas y establecer las distintas recomendaciones a las reglas que hemos definido. Está basado en estándares y tiene los 3 módulos que habíamos comentado anteriormente: el intérprete, un módulo de comprensión de reglas y el motor de ejecución. De cara a la interfaz de usuario, una vez se han rellenado los datos específicos del paciente y se realiza la llamada, la recomendación viene de vuelta no solo con la salida del sistema de soporte a la decisión, sino también los distintos condicionantes que han llevado al sistema de soporte a la decisión a tomar la decisión concreta.
Y eso es lo que se le muestra al usuario por pantalla para que pueda tener en consideración cuáles han sido las pautas que se han seguido. De cara a los resultados, bueno, el equipo clínico ha definido una serie de reglas de apoyo a la decisión clínica que entre las que están el incluir el paciente o no en el servicio de teleictus que habíamos comentado anteriormente, realizar una angiografía cerebral, intervenir al paciente con un ictus hemorrágico, la derivación a neurocirugía o la realización de una fibrinólisis. En cuanto al sistema desarrollado, hemos detectado que realmente facilita bastante la atención coordinada entre las unidades de emergencia y urgencia de los centros de origen y las de urgencia y el servicio de neurología de los hospitales de referencia, aumentando la seguridad de nuestros pacientes y la eficiencia a la hora de elegir el mejor tratamiento y, por tanto, limitando los posibles retrasos en la toma de estas decisiones. Por último, la arquitectura que nosotros proponemos aquí realmente complementa trabajos e iniciativas internacionales de código abierto para desarrollar sistemas de soporte a la decisión como son OpenCDS y CDS Hooks, y además nosotros hemos identificado importantes beneficios a la hora de utilizar ontología y estos sistemas a la hora de definir las reglas clínicas y el conocimiento clínico que ejecutan nuestro sistema de soporte a la decisión. De este modo, tenemos claro que se puede adaptar perfectamente a otros dominios de aplicación y en sus siguientes proyectos pues intentaremos reutilizar los desarrollos que hemos hecho en este proyecto. Actualmente se ha realizado una validación técnica del sistema y en los próximos meses se espera hacer un pilotaje en un entorno clínico real. Y nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús, por tu explicación, y yo creo que con la anterior se entendía todo mejor. Me parece una buena decisión el cambio de orden. No sé si hay alguna pregunta en la sala, ahora que ya tenemos más o menos una imagen de toda la aplicación. Pues nada, seguir desarrollándolo y que mejore. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y agradecer a Infosalud 2018 el poder estar aquí hoy. Deciros antes de nada que este es un trabajo, una comunicación que es fruto del trabajo de un equipo de profesionales, entre ellos pediatras, enfermería y informáticos. Como bien ha dicho la moderadora, el título de nuestra comunicación es Implantación de triaje informatizado en urgencias pediátricas, integración en historia clínica electrónica. 3 palabras o conceptos clave: triaje, triaje informatizado y integración. Todo ello en la historia clínica de cada paciente. Antes de nada, y aunque es un concepto que todos seguro conocemos, me gustaría hablar de lo que es triaje. Triaje viene etimológicamente hablando del francés, de la palabra trier, que significa escoger, separar o entresacar. Si esto lo llevamos al terreno de la salud, en sanidad es, como dice la pantalla, forma de clasificar a los pacientes asignándoles una prioridad y un orden, porque todos sabemos que cuando acudimos a urgencias nosotros no somos vistos según llegamos, sino que se nos hace un triaje y en base a él se nos asigna una prioridad en base a la urgencia por la que consultamos, y así es como somos atendidos. Para triar se hace necesaria una herramienta, y una herramienta que tenga esas 3 características, que es reproducibilidad, es decir, que se elimine un poquito la subjetividad de quien lo realiza, da igual que lo haga yo ahora que otro compañero dentro de media hora, que tendría que dar el mismo resultado. Que sea válida, es decir, que refleje la realidad y que además sea útil. Los objetivos planteados, los que leemos ahí: describir el proceso de triaje y la implantación de un programa informático de triaje pediátrico estructurado y validado, y analizar los principales indicadores de calidad asistencial en el triaje pediátrico derivados de su desarrollo. Bien, para eso la metodología que llevamos a cabo fue elaboración de un mapa de proceso de triaje, un desarrollo informático y hemos hecho un estudio descriptivo retrospectivo. Bien, os enseñamos aquí en esta imagen lo que es el mapa del proceso de triaje. Este proceso tiene un producto, en nuestro caso el producto es el paciente ya clasificado en uno de los 5 posibles niveles que existen. Sabemos que el nivel 1 requiere atención inmediata, el 2 15 minutos, el 3 30 minutos, el 4 60 minutos máximo
y el 5 por último hasta 120 minutos. Pues bien, aquí vemos una serie de pestañas. En la parte superior, numerados del 1 al 3, vemos una serie de procesos estratégicos, recepción, valoración y salida. Justo un poquito por debajo están los procesos operativos y en la parte inferior de la pantalla unos sistemas de apoyo con los que se complementan los anteriores. Así el paciente, una vez llega a la unidad de urgencias pediátricas, aporta en el servicio de admisión sus datos personales, me estoy refiriendo ahora a la recepción, es decir, se le registra en el GIS del hospital, en el sistema de registro del hospital, y se le identifica con una pulsera identificativa. Posteriormente pasa a la sala de triaje, donde en nuestro hospital es el personal de enfermería quien realiza esta actividad, y en un primer momento hace a través del triángulo de evaluación pediátrica una primera aproximación para valorar si de manera rápida la urgencia por la que consulta el paciente. Además, posteriormente, gracias a la herramienta del programa informático de triaje, se hace un registro de constantes y signos vitales y el dolor. Como pone ahí, es el programa de triaje Web EPAD, que está integrado a su vez en la historia clínica electrónica, a la que el registro del GIS se transfirió los datos del GIS, se transfirió a la historia clínica electrónica, y el programa informático, bueno, lo vamos a ver en la siguiente pantalla, que lo vemos mejor. Vamos con el desarrollo informático. Esta es un pantallazo de nuestra historia clínica electrónica, que en Cantabria se llama Altamira. Aquí vemos que está quitado en ese cuadro gris para no aportar datos de ningún paciente. Ahí nos sale una relación de los niños, en este caso, que han sido registrados en admisión en el mostrador. En el triaje lo vemos sin esos números de colores que salen a la derecha, y lo que hacemos es llamar al primero, y ahí vemos un enlace que pone triaje, que al darle automáticamente se nos abre otra pantalla que la vamos a ver a continuación. Cuando salimos de esa pantalla, que os voy a enseñar ahora, ya sí que salen los pacientes asignados con un número, para que en el propio servicio de la unidad de urgencias lo veamos y les vayamos llamando en función de cómo han sido triados. Una vez damos al botón de triaje, lo que vemos es algo así. Esto es algo, nuestro programa de triaje, que es algo muy intuitivo, es un modelo de triaje estructurado holístico en el que vemos distintas zonas con distintas pestañas. Además están con distintos colores porque, por ejemplo, la parte de arriba, donde salen en azul, son niveles 1 de clasificación, a la derecha salen las escalas de gravedad, etc. Entonces, el profesional de enfermería que está haciendo esta actividad de triaje rellena y automáticamente nos da un número, que es el que luego se visualizaba en la pantalla anterior, ¿vale? De colores. Bien, y por último, lo que hemos hecho es un estudio descriptivo y retrospectivo para analizar los indicadores que de este triaje se derivan, indicadores asistenciales. Lo más relevante que queríamos comunicaros es que a lo largo, este estudio ha sido llevado a cabo en el año 2017, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y lo que nos ha parecido más relevante es ver la tasa de clasificación, que ha sido del 100% en 220 días del año, es decir, en un 60,27% de los días del año, y por lo que estamos bastante orgullosos, porque la tasa de clasificación ha sido del 98,71%. Valores por encima del 85 consideramos que son muy aceptables y buenos. Los que no han sido triados generalmente han sido o bien por problemas informáticos o por fugas de pacientes, es decir, que se han ido de la urgencia antes de ser triados porque no han querido esperar por la razón que fuera, o también en algún caso porque los profesionales de enfermería, en este caso, que están trabajando, no tenían claves de acceso al programa. También vimos que hay un predominio de niveles 4 y 5 a la hora de ser clasificados. Bueno, principalmente esto, y hemos llegado a unas conclusiones que las queríamos comentar con vosotros. En primer lugar, que la elaboración del mapa de proceso de triaje ha permitido conocer las actividades que conlleva la clasificación de un paciente, adaptándose al sistema de trabajo implantado en la unidad mediante la gestión por procesos y aplicada la norma de seguridad bajo la que estamos trabajando ya hace 3 años. Estamos acreditados con la norma ISO 9001-2015. El trabajo de desarrollo informático permite que exista una compatibilidad e integración entre el programa informatizado de triaje y la historia clínica electrónica del paciente. La información registrada es transmitida
a la historia clínica y de ahí al informe clínico, que no lo había dicho con anterioridad, pero no es que solo se vaya a la historia clínica, sino que directamente pasa al informe de alta, al informe médico de alta que rellena el pediatra. Los facultativos, por tanto, solo trabajan sobre una única plataforma informática, lo que facilita su registro. Y por último, los indicadores básicos medidos de usabilidad de triaje indican una alta aceptación por parte de los usuarios del sistema, en este caso la enfermería, consiguiendo unas altas tasas de registro, incluso en momentos de alta presión asistencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No sé si hay alguna pregunta para él respecto a lo que ha presentado. Yo creo que cualquier cosa que ayude a gestionar las urgencias y sobre todo las urgencias pediátricas, que en algunos momentos pueden ser bastante agotadoras en términos de muchísima gente, ¿no? Pues yo creo que bien, y a ver si podéis tener resultados más avanzados incluso de concordancia, ¿no?, entre el triaje que se realizaba y el triaje que realizáis a través de la aplicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por la presentación, y dar gracias a las 6 por permitirnos presentar este trabajo, del que yo solo soy voz de un equipo multidisciplinar que pertenece a programas asistenciales del Servicio Canario de Salud. En la asistencia a domicilio, los profesionales en la actualidad en el Servicio Canario de Salud no tienen acceso a la información clínica para la atención al paciente, y el registro de la atención prestada se puede producir en horas o en días posteriores a la asistencia. Esto parece un anacronismo en un sistema de salud conectada, en el que, por ejemplo, un paciente frágil puede ser atendido a domicilio, puede tener una crisis y tener que ser trasladado desde una ambulancia a un centro hospitalario, y desde la ambulancia consultarán su historia clínica a tiempo real, desde el servicio de urgencias también, pero no tenemos cubierto el espacio en el que ha sido atendido por un profesional de atención primaria a domicilio. Este era sin duda el objetivo de desarrollar este proyecto, ¿no? Permitir 3 cosas: la accesibilidad a los profesionales, el registro a tiempo real y además para todos los colectivos. Existen unos antecedentes y se hizo una experiencia muy interesante en la que yo creo que, adelantada a su tiempo, se desarrolló con una funcionalidad muy potente sobre unas Pocket o PDA un sistema de acceso a la historia clínica y de registro, fundamentalmente por el colectivo de enfermería de enlace. Esas PDAs, que pueden ver así, tenían varios inconvenientes. Este desarrollo se hizo en un momento en el que la tecnología y las comunicaciones no nos permitían lo que necesitábamos. Estos dispositivos o tenían poca memoria, o si tenían tarjeta de comunicaciones era una tarjeta GSM con muy poquito ancho de banda, y las que no tenían tarjeta de comunicación teníamos que conectarla en la consulta para descargar los datos, volver y sincronizar. Eso hizo que el proyecto no se desarrollara por estas cosas, por el alto coste de los equipos, por mucho requerimiento de sincronización de datos y porque lo desarrollamos para un colectivo de enfermería. Pero esta experiencia fue muy interesante y nos hizo aprender, con lo cual de todo ese desarrollo funcional, al final el objetivo del proyecto era desarrollar unos interfaces que permitieran que en la atención domiciliaria se pudiera acceder a la información de la historia clínica desde cualquier momento, en cualquier lugar, pero dentro de un marco estratégico de fortalecimiento de la historia clínica. Y esto significaba que tuviera, desde luego, en primera medida, resultados para los profesionales en su trabajo, pero también para los pacientes que ya disponen de interfaz y de portales de paciente donde interactuar con esa información, a sus planes de cuidados, a sus planes de tratamiento. Los 2 aspectos más complicados en el desarrollo se centraron en la accesibilidad. Había que garantizar que las aplicaciones, toda la historia clínica, que es una aplicación que en la consulta es muy compleja y tiene muchos interfaces, fuera capaz de trabajar de forma ágil en un móvil, en una tablet,
y en conexión en movilidad. Los dos aspectos, como digo, el de accesibilidad nos costó cubrir y sacar la conformidad de accesibilidad de contenido web, y por la parte de seguridad ni nombrar todos los controles que tuvo que pasar de control de accesos, de vulnerabilidades y de denegación de servicio, entre otros, ¿no? Fue certificada la aplicación por una entidad externa acreditada por Red.es que validó estos dos aspectos, aparte de otros aspectos técnicos. ¿Cuál es el alcance? El alcance es cualquier información que se registre en la historia clínica corporativa desde un centro asistencial que fuera capaz de visualizarse en estos dispositivos móviles. ¿Y cómo se hizo? Pues al final, trabajando en el contexto de fortalecimiento de la historia. La historia, toda su lógica de negocio está en el centro asistencial y en la red, y lo único que tuvimos que hacer es implementar un servicio intermedio que tenía que traducir, minimizar el tráfico de datos para que llegue a un móvil y maneje rápidamente la consulta en un ordenador. La lógica y todas las pantallas es mucho más potencial, pero en un dispositivo más pequeño había que aligerar el tráfico. Estos son los interfaces donde pueden ver para un móvil, pero también hay interfaces para una PDA o para un ordenador portátil, ¿no? Al final concluimos que el resultado ha sido un sistema ligero, con un tráfico de datos ajustado y minimizado, y con una interfaz intuitiva y sencilla, ¿no? De lo que yo destacaría, que permite hacer cualquier registro de historia clínica de cualquiera de sus módulos, y que es especialmente potente en lo que es la receta electrónica interoperable. Los próximos pasos, pues de definir las inversiones, algunas pasarelas de autorización, porque hay que publicarlo en redes exteriores a las redes corporativas, y incluir a los profesionales de medicina, dado que los de enfermería tienen mucha más experiencia, pero habrá que aprovecharla. Con todo esto yo solo destacaría que esto es un avance de un área que no estaba cubierta, pero que mirando un poquito hacia adelante nos permite sentar las bases para la conexión con dispositivos asistenciales, con teleasistencia a domicilio, y toda esa información integrarla en la historia clínica, ¿no? Con ese enfoque de accesibilidad y garantía de seguridad, pero creo que en el marco de fortalecimiento de la historia clínica digital en todos sus aspectos, ¿no? La historia clínica en el Sistema Nacional de Salud, interoperando con el Sistema Nacional de Salud, y ahora con Europa a través de EPSOS. Tengo que mencionar a Red.es, que en un programa de fomento de soluciones de computación en la nube apoyó financieramente este desarrollo. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. No te vayas por si hay alguna pregunta. Si hay alguien que tiene alguna pregunta para Obdulia. Yo entiendo que es tarde, ¿eh? O sea que muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, blockchain es una tecnología que está muy de moda últimamente, pero muchas veces todas las noticias que giran alrededor de ella pues hacen difícil la tarea de comprender realmente para qué sirve. Por ello, en esta presentación vamos a hacer en primer lugar una introducción a la tecnología para comprender qué posibilidades brinda, y en segundo lugar vamos a analizar su uso en el sector sanitario para resolver problemas reales. Bien, ¿de dónde surge blockchain? Para comprenderlo es inevitable hablar de Bitcoin. Bitcoin surgió en 2008 con el objetivo de convertirse en un sistema monetario. Quizás te puedes acercar un poquito para que te oigan desde el final. Gracias. Bien. Bitcoin comenzó a desarrollarse en 2008 con el objetivo de convertirse en un sistema monetario totalmente descentralizado, de manera que un participante no puede interferir en su funcionamiento. Para conseguirlo, las transacciones en Bitcoin se agrupan en bloques que están ordenados temporalmente, y estos bloques además son inmutables, de manera que una vez hecha una transacción, esta transacción no puede deshacerse. Y bien, Bitcoin es una red pública donde cualquiera puede sumarse al proceso de encontrar el siguiente bloque, y además es importante destacar que no es necesaria la confianza entre los nodos que forman la red, porque cada uno de ellos puede validar por su cuenta
la veracidad de la información que recibe del resto de nodos. Bien, el objetivo de Bitcoin era conseguir un sistema monetario descentralizado, pero la solución blockchain que utiliza puede generalizarse y utilizarse para resolver problemas en otros sectores. De manera general, blockchain nos permite crear redes descentralizadas que son más robustas que una red centralizada tradicional porque no existe un único punto de fallo. También nos permite crear un registro inmutable de todo tipo de transacciones, no tienen por qué ser transacciones monetarias. Y también nos permite llegar a un consenso sin necesidad de que los participantes tengan por qué confiar entre sí previamente. Mientras el éxito de Bitcoin han surgido innumerables proyectos que tratan de llevar esta tecnología más allá. De todos ellos podemos destacar tres líneas de trabajo. En primer lugar, los contratos inteligentes, que son simplemente programas informáticos que se ejecutan en la blockchain. Personalmente es un término que no me gusta demasiado porque puede dar pie a interpretarlo como que son legalmente vinculantes o que tienen algún tipo de inteligencia artificial. Eso no es así, un contrato inteligente no es más que un programa informático que se ejecuta en la blockchain de manera que su ejecución, su proceso no puede ser alterado por nada. Quizá el proyecto más famoso relacionado con los contratos inteligentes sea Ethereum, que su objetivo es convertirse en una plataforma universal para la ejecución de estos contratos inteligentes. Otra línea de trabajo destacada son las redes blockchain privadas, que a diferencia de una red pública como Bitcoin, el acceso a esta red estaría restringido y tendría que ser aprobado previamente. En este sentido podemos destacar el proyecto Hyperledger, que es un proyecto de software libre que permite crear redes blockchain privadas. Uno de los problemas que tienen las redes blockchain públicas como Bitcoin es que el método de consenso que utilizan, que se llama prueba de trabajo, tiene un alto coste computacional y energético. Por lo tanto, se están investigando otros métodos de consenso que no tengan estos problemas. Bien, hemos visto una breve introducción a la tecnología blockchain, ahora vamos a ver cómo aplicarlo en el sector sanitario. Como podemos ver en esta imagen, existen muchos proyectos de blockchain relacionados con salud, así que en esta presentación lo que vamos a hacer es identificar los casos de uso principales y poner ejemplos de algún proyecto. Quizá el caso de uso más evidente a primera vista es el de crear un sistema de intercambio de información clínica entre diferentes centros sanitarios. Como todos conocemos, en el sector sanitario existen innumerables sistemas de historia clínica diferentes y muchas veces la información de un paciente se encuentra diseminada en diferentes localizaciones. Conseguir un nexo entre todos estos centros médicos, de manera que un profesional en uno de ellos pueda acceder a los datos clínicos estén donde estén, es quizá más viable que una red descentralizada donde cada uno de los centros médicos puede validar por sí mismo la veracidad de las peticiones que recibe del resto de red. Además, la tecnología blockchain nos aporta una garantía extra de que los datos no han sido alterados. En este sentido, podemos destacar el proyecto MedRec del MIT, que es una red blockchain pública que sitúa al paciente en el centro del sistema, de manera que es el propio paciente el que decide qué datos va a compartir y con quién. Bueno, otro caso de uso interesante, un poco relacionado con el anterior, es el del control de acceso y auditoría. Blockchain nos aporta un registro inmutable de transacciones, y además ordenadas temporalmente. Esto resulta ideal para hacer registros de accesos a datos, lo que haría más fiable los procesos de auditoría para detectar usos indebidos de estos datos. En este sentido destaca el sistema sanitario de Estonia, que es pionero en el mundo en utilizar blockchain para este fin, y también la empresa DeepMind, que es una empresa perteneciente a Google, que en su división de salud utiliza blockchain para hacer más transparente el uso que hace de los datos clínicos a la hora de desarrollar soluciones de inteligencia artificial. Bueno, otro caso de uso típico en blockchain es la trazabilidad de productos físicos, que en el sector sanitario puede utilizarse para evitar la falsificación de medicamentos. El funcionamiento a grandes rasgos sería que cada producto, a cada medicamento individual se le asigna un código único, lo que se suele llamar serialización, y en la blockchain se registran las transacciones de ese producto entre los diferentes miembros de la cadena de distribución, desde los proveedores, pasando por el transporte, hasta el final de la cadena, que sería bien la farmacia o el consumidor final, que pueden comprobar el origen y la historia de los productos que reciben. El último caso de uso sería la gestión de identidad, que puede ser tanto de identidad de pacientes para identificar las diferentes aplicaciones sanitarias en todo el mundo. Aquí también podrían entrar aspectos como las coberturas de seguros. Y por último también la gestión de identidad de los profesionales sanitarios para comprobar sus credenciales desde cualquier parte del mundo. Bueno, para terminar esta presentación me gustaría destacar tres cosas. En primer lugar, que
Es cierto que estamos en una fase todavía muy temprana de esta tecnología, pero presenta un potencial disruptor en muchos de los procesos que se llevan a cabo en sanidad, en especial en dos grandes áreas como es la interoperabilidad y la seguridad. Muchas gracias. Vale, pues si no hay ninguna pregunta en la sala, con la presentación de Miguel hemos acabado esta mesa redonda. Si se puede hacer una síntesis, aparte de agradeceros a todos que sigáis aquí en las horas en las que estamos. Creo que hemos tenido presentaciones que han intentado mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, bien quitándoles el dolor o bien mejorando sus consecuencias en el caso de los ictus. Hemos visto algunas presentaciones que tratan de lo que yo creo que es interesante a nivel de toda la población, que es intentar no repetir y coordinar la gente que está trabajando en las mismas aplicaciones o en las mismas innovaciones. Hemos visto presentaciones para mejorar procesos, bien sea mejorando procesos en el caso de enfermedades o bien mejorando la asistencia sanitaria en el caso de los domicilios o la gestión de estos servicios de salud. Y por último nos han introducido a un nuevo concepto que yo creo que tiene que ver con todo lo anterior, porque si yo bien he entendido sería posible introducirlo en casi todo lo que vosotros habéis estado contando, intentando mejorar la seguridad, el control de acceso o que nadie pueda manipular los datos. Agradeceros a todos los ponentes el esfuerzo que habéis hecho por sintetizarlo en 10 minutos, por ser respetuosos con el tiempo de los demás y daros las gracias a los que estáis y dar por cerrada la sesión. Gracias.